¿Lo creen? Amén. Exacto. Va a haber un rompimiento. Amén. El Eterno y el Soberano está en control de todas las cosas. Amén. Y es necesario los rompimientos. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ser y a vivir de determinada manera, con determinados hábitos y costumbres, que los rompimientos, gracias mi amor, que los rompimientos no están dentro de nuestros planes. Cuando nosotros pensamos en un rompimiento, enseguida nos viene a la mente qué va a pasar, cómo va a suceder eso, qué es lo que se va a romper. Los rompimientos traen vida. No le tengas temor a los rompimientos que el Señor vaya a hacer en tu vida, porque todo rompimiento trae vida. Decí conmigo, todo rompimiento trae vida. Para que haya vida, tiene que haber un rompimiento. Es necesario para que se pueda trabajar en una masa. El alfarero, pensá en el alfarero que se lleva la arcilla para trabajarla, y cuando ya está el alfarero cree que está pronta, de repente un rompimiento en la arcilla hace que todo se desmorone. Y el alfarero puede pensar otra vez más horas, otra vez trabajando con esta arcilla. ¿Qué le pasó a esta arcilla? Y el alfarero vuelve a meter su mano y vuelve a tocar y a formar. Y ahí sí sale lo que él quería que saliera. Cuando la ve terminada a la obra de arte, dice, oh, era necesario el rompimiento. Lo que yo estaba viendo no era lo mejor para esta arcilla. Entonces, cada vez que haya un rompimiento en tu vida, no te asustes, porque todos los rompimientos traen vida cuando vienen de la mano del Señor. Cuando vienen de la mano del Señor, todos los rompimientos traen vida. El tema es cuando nosotros nos creemos alfareros de nuestras vidas y rompemos con todo lo que dice la palabra en base a mi experiencia. Voy de vuelta. El problema es cuando yo, en base a mi experiencia, en base a lo que a mí me enseñaron, produzco un rompimiento en mi vida. Produzco un rompimiento en mi familia, en base a lo que a mí me enseñaron. ¿Me siguen? ¿Sí? En base a lo que me enseñó mi madre, mi padre, a lo que veo en la sociedad. Ahí ese rompimiento no va a traer vida. El rompimiento que trae vida es el rompimiento que hace el artífice, el hacedor, el alfarero por excelencia. Él sabe qué parte hay que romper, dónde hay que romper y en qué momento hay que romper. Él no se equivoca. Amén. Tú no pienses que Él se equivoca. ¿Qué tengo que hacer? Permanecer firme. Señor, me estoy rompiendo, pero tú estás aquí. Señor, mira que esto me duele. No entiendo, pero tú estás aquí. No te muevas, porque si te mueves, podés hacer un rompimiento que no esté acorde al pensamiento del Nazareno. Cuando yo me meto a romper, cuando yo me meto a ayudar, a querer ayudar al Nazareno, en ese rompimiento, de seguro la rotura va a ser mayor y deforme. Porque lo que él rompe, él lo arregla y lo hace de otra manera, lo vuelve a formar de otra manera. ¿Me siguen? Quizás es un pensamiento complicado, pero yo sé que acá somos todas personas que estamos despiertas. Amén. Y si no me dicen, y lo vuelvo a repetir. Amén. Entonces, primero, si el Señor hace rompimiento, lo hace bien. Amén. No puedo dudar, aunque me duela.
Segundo, no voy a colaborar en el rompimiento, yo quieto, esperando lo que el Señor va a hacer, esperando la vasija que Él va a hacer, esperando el área que Él va a arreglar, y no me muevo porque la posición en la que yo voy a estar del rompimiento es las rodillas y en oración. Yo tengo que estar de rodillas ante el Nazareno, cancelando todo perturbación. Quiero que presten atención, ¿sí? El Señor está orando. Entonces, ¿de qué manera yo me puedo perfilar ante la obra del Nazareno? Esperando. ¿Hay un rompimiento? Sí. ¿Él se especializa en los rompimientos? Sí, porque Él es el creador, el gran creador, que de la nada hizo todo. ¿Me seguís? Hizo los cielos, la tierra, hizo el agua, hizo el sol, hizo la luna, hizo el hombre, hizo la mujer, Él hizo todo, entonces Él sabe lo que va a hacer. Yo me tengo que quedar quieto y esperar. Hoy vamos a comenzar a hablar de la unción del rompimiento. Todo rompimiento, para que se produzca, tiene que venir con la unción del rompimiento. La unción, ¿quién la da? El Señor. Si yo rompo algo, no hay unción. Si el Señor lo rompe, con el rompimiento hay unción. ¿Ok? Con el rompimiento que se produzca en mí, va a venir la unción. Si lo hago yo el rompimiento, no hay unción. Eso quiere decir que a veces tomo decisiones desacertadas sin preguntarle al Señor, sin consultarle al Señor, y rompo con esto, y rompo con lo otro, y rompo con lo demás allá, pero no está la unción del rompimiento. Por eso es necesario que hoy comencemos a ver vamos a ver varios, pero hoy vamos a ver el primer gran rompimiento. ¿Dónde se realizó el primer gran rompimiento? En los cielos. En los cielos. Hubo un rompimiento tal que trajo maldición a toda la creación. Entonces es necesario que nosotros identifiquemos los rompimientos. Amén. Vamos a ir a Isaías 14:12. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades? Y vamos a dejar por ahí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? El primer gran rompimiento sucedió en los cielos. ¿Por qué? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué sucedió en los cielos? Todos sabemos de la creación de Luzbel, el eterno y soberano. Vamos un poquito de historia. El eterno y soberano crea a Luzbel, el ángel luz
bella que tenía todos los instrumentos en su cuerpo. El Señor lo hace de manera tan especial. ¿Para qué? Para que lo alabe. Dice que cuando Luzbel entraba a la presencia del soberano, ya iban la música, él se movía y la música salía de él. Pero ¿qué le sucedió a Luzbel? ¿Qué le sucedió a la luz bella? Porque era el ángel más bello, el más hermoso, el lleno de música para alabar al rey. Se llenó de soberbia, se llenó de envidia. Cada vez que él entraba al trono, en vez de decir voy a alabar al Creador, al que me hizo a mí de esta manera, lo que él miraba era el trono y quería estar en el trono sentado él. Subiré allí, estaré allí, ocuparé yo ese lugar. ¿Cómo se llenó Luzbel de este odio hacia la autoridad, de esta envidia hacia la autoridad? Yo voy a estar ahí. Usted piense, no era solamente que él quería estar ahí, porque para estar ahí tenía que quitar al Creador. ¿Qué había en su corazón? Porque imagínense que él no iba a compartir el altar de Dios. No iba a sentarse al lado del Creador, de Yahweh, sino que lo quería sacar. Y aquí usted ve que en el corazón de este ángel hubo un rompimiento, porque él se llenó de soberbia, se llenó de envidia, dejó anidar sentimientos que en su vida produjeron un rompimiento. El primer gran rompimiento fue en el cielo. Yo tengo que mirarme a mí mismo y ver y conocerme, conocer mi ser interior para ver si yo estoy anidando en mí estos sentimientos. ¿Sí? Si yo estoy anidando orgullo, si yo estoy anidando envidia por un lugar dentro del ministerio. Cuidado cuando nosotros empezamos a trabajar para el Señor. Cuando la pastora te empieza a mirar y te empieza a decir, te voy a poner en tal lugar, ya te veo en otro lugar. Cuidado, recuerden a Luzbel. No conózcanse tanto a sí mismos que si esto les quiere venir, ustedes puedan cerrarle la puerta. ¿Me siguen en eso? El primer gran rompimiento fue realizado en los cielos por la desobediencia. Él no se conformó, no se sintió feliz de estar adorando al Creador, porque el Creador lo esperaba para que él, con su música, lo adorara, lo exaltara. No se sintió feliz, quería aquel lugar. Cuidado. Nosotros tenemos que reconocer que fuimos llamados para formar parte de el equipo que el Señor quiere que trabaje acá en la tierra. No es que yo bendigo a la iglesia yendo a ella y congregándome ahí. No, Él nos llama y nos da un lugar de privilegio en su casa. Si acá la cabecita cambia, me dio un lugar de privilegio, me llamó a mí. Yo me coloco en las coordenadas y puedo seguir creciendo hasta donde el Señor me lleve. Me doy a entender. Entonces, primero me miro yo a ver si en algún momento tomo un lugar que no me corresponde. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando comienzo a mentir.
cuando comienzo a mentir, cuando comienzo a argumentar, cuando comienzo a decir, no puedo, no por esto, no por lo otro, y uno sabe dentro de nuestro corazón, sabemos cuando estamos mintiendo, salvo que el espíritu de obstinación se haya enseñoreado en nuestra vida, entonces largamos la mentira, la creemos y la peleamos. Bueno, Luzbel también abrió la puerta a la obstinación porque él creyó, subiré, me sentaré y todos se inclinarán ante mí. Y era creación. Creación. El único no creado es Yahweh. Amén. Amén. Entonces, Luzbel, y todavía le habían puesto Luz Bella, el más hermoso, el que tenía toda la música, el que el Señor se regocijaba en esa música que salía de su cuerpo. Después, si usted quiere, busque la descripción que está en la palabra de Dios y va a ver que no sé cómo lo habrá hecho el Señor, pero así como a nosotros nos dio cuerdas vocales y en nuestra arpa, lo único que quedó fue esto. A él, cuando él aparecía y se movía, sonaban todos los instrumentos. Escapa a mi razonamiento, pero el Señor, creador, sabe cómo lo hizo y algún día le podemos preguntar, y más los levitas. Desobediencia, soberbia, orgullo. Por la rebelión de uno sucedió un gran rompimiento y la tercera parte de los ángeles fueron tirados hacia la tierra. ¿Me siguen? Esto es Biblia, ¿sabe? Que no crean que esto es una película inventada. Esto es Biblia. Entonces, por uno, toda la belleza y el orden que había en los cielos se rompió. Por uno, porque había cantidad de ángeles, arcángeles, ¿sí? Millares, uno. Entonces, uno hace la diferencia en una familia. Amén. Y en una iglesia, y en un barrio, o para bien o para mal. ¿Sí? Uno hace la diferencia. Luzbel rompió la belleza y el orden, pero para la gloria de Dios, Cristo restableció la belleza y el orden. Era necesario por uno. Entonces, si tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hijo no vienen a la iglesia, no te preocupes. Si tú estás, tú vas a hacer la diferencia. Uno hace la diferencia en el hogar. Uno. ¿Ok? Después no me digan, no voy porque no va mi hijo, no va mi hija, no va el marido. No, uno hizo la diferencia. Uno rompió el orden que había en los cielos. Por uno, la más hermosa creación del Eterno, por uno fue destruido todo. Pero por uno, todo volvió a ser restaurado. ¿Me siguen? ¿Ok? Él, cuando se llena de odio, de soberbia, de rebeldía, acapara a una tercera parte de los ángeles. Miren cómo sería la seducción que tenía. Porque se llevó una tercera parte. En la palabra de Dios no nos dice cantidad, pero se llevó una tercera parte. Solo quedaron 2/3 de los ángeles en los cielos, pero se llevó parte importante. Quiere decir que tengo que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa en lo que hago, porque puedo arrastrar a una parte importante de mi familia, de mi iglesia, si hago lo que a mí me parece que es lo correcto. A lo largo de mi vida
en el Señor, 56 años caminando con Él, he visto tanta gente que me dice, no, pero a mí me parece, cotejarlo con la Escritura, lo que a ti te parece, o a mí, Elena Hipólito, le parece, no tiene valor, es lo que quiere el Señor. Ayer hablaba con un joven que tiene 24 años y él se cree un doctor en la palabra de Dios. Entonces, quería rebatir. Y en un momento le digo, ¿cuántos años tenés, mi amor? 24. Y de conocer al Señor, 3. ¿Y tú querés debatir conmigo la palabra de Dios? Vamos a debatir, pero no te salgas ni un ápice de lo que es la palabra de Dios. Lo que a mí me parece, lo que a ti te parece, no tiene nada que ver con lo que está escrito en la palabra. O sea, no tiene valor de doctrina. Y si yo coloco una palabra porque a mí me parece, hermano querido, puedo llevar una tercera parte de lo que me rodea. Y te voy a hacer bien claro en una doctrina que surgió en estos últimos años. Todos los grandes pastores y pastoras del mundo comenzaron a decirle a su gente, yo soy tu madre y el pastor es tu padre. Así que me decís mamá y a él, pastor, le decís papá. Y yo te pregunto, ¿dónde dice la Biblia que el pastor y la pastora son mamá y papá? ¿Dónde dice la Biblia? Pero ¿cuántos hay? Yo conozco un montón. Porque mamá y papá. El otro día me dice, porque mamá y papá, y yo me quedé ahí con alguien que estaba hablando y digo, no, pero ¿a quién se referirá? Me di cuenta después que se refería a sus pastores. Cuidado, porque ¿saben qué hacer? Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. ¿Está? Cristo jamás dijo, díganme papá. Y a María mamá. ¿Dónde apareció? En ningún lado. Entonces, con esa doctrina, cuando la persona va a caer, porque en una falsa doctrina la gente va a caer más tarde o más temprano. Ma y pa, primero, es una vergüenza y una falta de respeto para los padres biológicos. Porque si Dios quiso que yo naciera de mi mamá y de mi papá, de Otilia y de Walter, Dios quiso, Dios fue sabio, Dios me lo mandó, me mandó a mí hacia ellos. ¿Cómo yo le voy a decir a los pastores ma y pa? ¿Y mis viejos qué son? ¿Son nada? ¿Qué son? No es bíblico. Honra a tu madre y a tu padre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios. Ah, pero ¿qué mamá y papá? ¿A cuál será? Ah, no, porque mi madre me crió mal, porque mi padre era alcohólico. Eso no son ellos. No es así. Me puedo llevar la tercera parte de una congregación a la ruina y al infierno si no conozco la palabra. ¿Me siguen? ¿Me siguen en eso? ¿Está? Yo recuerdo a nuestro supervisor, que era mi pastor, pero ahora es supervisor, para la gloria de Dios, Esteban Suárez, y cuando empezó todo este mover de ma y pa, y los chicos salían de sus casas y se quedaban en la iglesia, en las piezas de al lado, y les acomodaban, y estoy con ma, y estoy con pa. Él viene a la iglesia y dice, no se le ocurra a ninguno de ustedes decirme más a mi papá, porque yo soy papá de mis hijas nada más. Porque se había agarrado la boca. ¿Sí? Entonces, esto pasa, ¿por qué? Por desconocimiento de la palabra, por personas soberbias que pretenden ser padre y madre de gente que no concibieron, ni no tuvieron en su vientre, ni no las criaron, ni no lloraron cuando las criaban y no tenían para
para comprar una leche o comprar un zapato. Así pasó en Israel. Yo quiero. Entonces, esa doctrina, yo quiero estar en el lugar de mamá y de papá de esos pobrecitos. Y para la gloria de Dios, demos gracias por nuestra mamá y nuestro papá. Nos criaron lo mejor que pudieron, con las armas que tenían. Pero Dios quiso que estuviéramos en esa pancita. Amén. Respete a su madre y a su padre. Respete. No importa lo que usted considere, ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. Porque la palabra dice, para que sus días se alarguen. ¿Usted quiere vivir mucho? Respete a mamá y a papá. Para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Primero, ¿sí? Arregle su cuenta, pida perdón, ubíquese. El Señor así lo dijo. Entonces, el primer gran quiebre fue de Rubén. ¿Qué iba a pasar? El Señor, ustedes piensan que lo iba a mandar a Rubén. Te rebelaste contra mí, bueno, allá, de penitencia. No era posible. Era tan grande la soberbia, era tan grande el orgullo que tenía este ángel, que tuvo que romperse el cielo, ¿sí? Y tirarlo para abajo. El primer gran rompimiento. Los 3 cielos, que para los judíos son 7, y creo que son 7 firmemente, comenzaron a romperse cuando Él es tirado, y con Él se lleva la tercera parte. Sigan en la idea de rompimiento. Y yo me imagino al soberano viendo la creación de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, y cuando este cae se lleva una tercera parte. No caigas, permanece firme en tu casa, aunque no veas nada, porque tú vas a ganar a tu familia. Entonces yo me imagino ese rompimiento que fue tan impresionante, hermano, tan impresionante ese rompimiento, que si usted lo lee en Génesis, desde Génesis 1:1 a Génesis 2, hay un periodo de tiempo que no está establecido cuánto fue, y abarca el tiempo en que fue tirado y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Me explico? ¿Sí? Hay tiempos que no están marcados, pero los estudiosos y los eruditos sacan en conclusión que entre el 1:1 y el 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, fue el tiempo en que Rubén fue expulsado. Cuando él es expulsado con la tercera parte de los ángeles, primer gran rompimiento, la tierra, porque él fue expulsado hacia abajo, la tierra quedó desordenada y vacía. Todo estaba desordenado y vacío. ¿Por qué? Porque cuando el rompimiento es por causa de soberbia, cuando el rompimiento es por causa de desobediencia, y te lo hago bien claro, ¿para qué? Para que no quede solo en un estudio espiritual. Dios te habla y Dios te pone en una iglesia. Y vos en esa iglesia sentís la mano de Dios, sentís los milagros, sentís la restauración, llorás en la iglesia y decís, Dios me habló, ay, Dios me tocó, me está haciendo nuevo, ay, me sanó de esto, me sanó del otro, qué bueno, Dios me puso en este lugar. Al año, pastora, Dios me habló que me tengo que ir de la iglesia. Pero ¿cómo no? Pero Dios no me había dicho que. Pero no conociste al Señor acá. Pero no te fortaleciste, Dios no te mostró.
Ah, sí, pero Dios me habló. Dios no muta. Yahweh no cambia. No cambia. Y eso es clara. No, pero Dios me habló. ¿A ti te parece que el Dios de los cielos, 3 veces santo, te puede decir una cosa hoy y otra cosa mañana? Salvo que en la iglesia donde estás haya pecado, desobediencia y desorden. Eso es otro cantar. Cuidado con el Dios me dijo. Cuidado porque eso es desorden. Cuidado con el yo siento. Eso es desorden. Cada vez que vengan esos pensamientos, acuérdate de Rubén. ¿Cómo terminó? Es necesario que yo me conozca. Decí conmigo, me voy a empezar a conocer. Me voy a empezar a mirar. No mires a tu hermano, mirate vos. Una introspección. Eso te va a dar ganancia. ¿Por qué? Porque también no le voy a echar la culpa al otro, sino que voy a ver qué hice mal yo para solucionarlo a los pies del Señor. Si yo hago una introspección en mi vida, se forman personas responsables. Crece un responsable. Ah, pero pastora, mire que yo contesté así porque me dijo tal cosa. No, tú contestaste así porque algo había en tu corazón. Porque nada me puede mover del eje y de la santidad. La santidad me conviene. Entonces, si yo me empiezo a mirar y veo que hay algo de Luzbel, porque Luzbel engendró todos esos sentimientos estando en el cielo. Así que estando en la iglesia, podemos generar todos esos sentimientos y romper una congregación, deshacer una familia y por ende un barrio que está esperando el despertar de los hijos de Dios. Porque no hay nada más terrible que una iglesia que no muestre la santidad del Señor, que no replique la gloria de Dios. Entonces, yo quiero que usted me siga en esto. El Señor me mostraba cuando me daba esta palabra. Luzbel allá, ¿sí? En los cielos de los cielos. El primer rompimiento, y él arrastra la tercera parte. Imagínense cómo se rompieron los cielos, qué desorden produjo hasta llegar a la tierra. Pero gloria a Dios que hubo uno que descendió de los cielos para que ese rompimiento de soberbia, mentira y rabia, cuando Yeshua dice, yo voy, envíame a mí, cuando Él desciende para habitar en el vientre de María, limpió el camino que Luzbel había roto. ¿Me siguen? ¿Sí? Hubo un rompimiento espantoso que causó desorden en todo el planeta creado. Pero cuando Él desciende, Él, 3 veces santo, que dijo, envíenme a mí, yo voy. Cuando el Señor pregunta, ¿a quién voy a enviar? ¿A quién voy a enviar si matan a los profetas? Les mando pastores y los corren. Les mando profetas y los matan. Y cuando Él dice, yo voy. Yo sano ese primer gran rompimiento que hizo la desobediencia. Cuando Él baja a habitar en el vientre de María. Y hubo un gran rompimiento también en Él. Pero ese rompimiento de Yeshua fue por obediencia. Él, santo, la palabra de Dios dice, desde el Génesis, se movía sobre la faz de las aguas el Espíritu Santo y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el Dios triuno. Yeshua estaba ahí en la creación y Él dice, yo voy a ir, yo voy. ¡Qué rompimiento en ese ser santo, creador de todas
palabra. Él se despoja. Él rompe toda su santidad para meterse, hermano, para meterse en el cuerpo de una mujer, del ser creado. ¿Se dan cuenta de la magnitud de eso? ¿Lo puedo expresar de manera que usted lo entiende o no lo entiende? Diga la verdad. ¿Lo entendieron? Bien. Miren que les voy a preguntar. Entonces, él se rompió, se anonadó, se achicó, ¿sí? Toda su santidad, lo que él tenía, las glorias que tenía con el Padre, las glorias que tenía él en el cielo, lugar especial, porque era creador, igual que Yahweh, Dios triuno, se tuvo que romper, se tuvo que achicar, se tuvo que anonadar. ¡Qué gran rompimiento! Venir a nacer de una joven. ¡Qué rompimiento en toda la fuerza y el poder de sujetar su poder de creación cuando lo estaban azotando! Porque él creó todas las cosas. Pero el rompimiento en su ser, como Dios mismo, para que vos y yo no nos rompamos. Dios soportando todos los rompimientos. Me despojo de mis investiduras, me despojo de mi santidad, me despojo de mi poder, me despojo de mi creación, me despojo de mis vestiduras reales, me despojo de mis coronas, porque voy para ahí, porque tengo que sanar ese camino que Luzbel, cuando fue expulsado, rompió en mi pedazo. Cuando él desciende la unción del rompimiento, porque él sana ese camino que quedó tortuoso, porque una tercera parte de los demonios cayeron, de los ángeles transformados en demonios cayeron a la tierra. Bien, entonces, ¿qué hizo el Señor? Limpió el camino de desobediencia del cielo a la tierra. Limpió el camino del mentiroso, limpió el camino del soberbio, limpió el camino del quejoso, lo cerró con su unción, cerró ese camino que contaminaba el lugar santísimo donde estaba Yahweh, porque con todos esos sentimientos él contamina ese camino. Yeshua lo limpia, lo cierra en obediencia, lo cierra en verdad, lo cierra porque es amor, lo cierra porque dice, no, así no es. Yo voy a salvar a los hombres. Era necesario. El santo desciende en forma de bebé para que ese camino se fuera limpiando en su rompimiento. Y nace de bebé, todavía nace de bebé, todavía tiene que estar allí luchando y María sufriendo para que nazca. ¿Vos te das cuenta? Un rompimiento trae muerte, pero el rompimiento del Salvador trae vida, limpia ese canal, lo cierra. Y en su santidad, cuando, no me quiero adelantar, pero se la tengo que decir, pasa por el monte de la calavera, pasa por todo, va a los infiernos a pelear y a arrebatarle la llave del Hades a Satanás, pero cuando él sube, él abre un camino santo hacia el Padre. ¿Me siguen? Si no lo entienden, me preguntan. El rompimiento. El Señor lo limpia.
hacia abajo. Y cuando Él sube, como cumplió con todos los decretos del Padre, como cumplió con todos los decretos, el santo muriendo por la humanidad, el santo en obediencia, el santo que no se revela, el santo que dice, heme aquí, envíame a mí, el santo que va al monte de los olivos y dice, si fuera posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El santo que dice, consumado es. Ese santo, cuando el Señor lo llama a su diestra al tercer día, limpia, abre otro canal de santidad, un camino de santidad. Ya no era ese rompimiento de cosas que se rasgaron. Ya Él abrió el camino, porque Él dice, yo soy Él. Abrió el camino, un camino de santidad. Entonces, ¿qué saco yo de este rompimiento? Yo no puedo permitir que la soberbia, que la rebeldía, que la mentira, que la queja esté en mi vida, porque hubo uno que me trajo a mí, que vino con la unción del rompimiento. Si viviste un rompimiento en tu vida que te fracturó la psiquis, el experto en restauración está con su unción para sanar. Ay, pastora, pero lo que me sucedió, pero el abuso, pero esto, conozco al experto, al que tiene la unción del rompimiento. Pasaste esto, pero yo tengo quien limpió la entrada, quien marcó el camino, aquello roto por la desobediencia, aquellos que hicieron los soberbios contigo. Yo tengo uno que tiene la unción, que limpia y abre un camino. Pero yo lo tengo que mostrar. Mi parte es mostrarlo. Mi parte es decir, conozco a uno. Y si conozco a ese que a mí me sanó, lo tengo que mostrar con todo lo que hago. Lo tengo que mostrar con mi cara, con mi gesto, con mis acciones, con mis palabras, con el emprendimiento, a cosas nuevas. Lo tengo que mostrar. Tenés que mostrar la unción del rompimiento. Y como dije al principio, a nadie le gusta cuando se habla de rompimiento. Se me rompió la taza de café, ¿qué voy a hacer? Un rompimiento, ¿qué me va a pasar? ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a enfermar? Si el rompimiento viene del Señor, todo produce vida. Aunque no lo entendamos hoy. ¿Me doy a entender eso? ¿Sí? Hoy yo puedo no entender rompimientos. Hoy puedo yo no entender cosas que me estén sucediendo, que rompimientos en mi vida. Pero el soberano tiene la unción y me va a dar de esa unción del rompimiento para sanar, para sanar. Amén. Era necesario limpiar esa ruta para abrir un camino. Y solo Él lo podía hacer. ¿Con qué lo hizo? Con la obediencia. Y además, cuando Él sube en santidad, cierra la puerta a toda desobediencia. Si Él lo pudo hacer siendo Dios y siendo hombre, ¿por qué yo no me puedo sujetar? ¿Por qué yo no puedo sujetarme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que dice la palabra de Dios? Si Él lo hizo por mí, Él cerró el desastre que hizo la soberbia, abre un nuevo camino. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer? A ver, alguien dígame. Porque mire, pastora, usted no sabe lo que yo viví. No sé lo que viviste, no, pero sí sé y conozco al que tiene la unción. Y si Él lo hizo en mí, lo puede hacer en vos. Ay, pero no puedo sacarme toda la cabeza. ¿Que no podés qué? ¿Que no podés qué?
Dice la palabra, todo lo puedo en quién, en Cristo que me fortalece. Él marcó ese nuevo camino con su obediencia. Porque al tercer día el Señor lo levanta y lo lleva y le dice, bien, pasa, siéntate a mi diestra. Porque también, miren esto, Yeshua fue evaluado por su padre. Fue evaluado, fue mirado minuciosamente. Lo miró. Todo el tiempo Yahweh lo miró y lo vio. Y usted piensa que no hubo rompimiento en el creador de todas las cosas, viendo cómo su hijo se anonadaba, se achicaba al punto de ser un bebé, al punto de salir de una mujer, al punto de sujetarse a José y a María, el creador de todas las cosas. Pero Yahweh lo estaba evaluando, lo estaba mirando, lo miró en cada momento, lo miró en el monte de los olivos, lo miró cuando fue azotado. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer con todo el poder que tiene? Lo mismo en mi hijo. ¿Qué? Capaz que mata a todos los romanos, capaz que lo evaluó, lo miró, lo pesó. Cuando lo crucificaban, qué gran rompimiento, espantoso rompimiento del cuerpo de Yeshua Mashiach. Qué rompimiento. A ver, hermano, el rompimiento de la cruz, ¿por qué fue? Por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Por eso su cuerpo fue partido en mil pedazos. Y yo me hago la linda. Y yo me hago la ma y la pa de toda la iglesia. Y yo me hago la preciosa. O el precioso líder. Pero fue él. Fue él. Y me hago yo la preciosa. No estoy enojada. Yo no voy a hacer nada. La pastora me llama y yo no hago nada. ¿Qué me estoy haciendo, soberbio? Y él fue evaluado como sos evaluado vos en lo íntimo. Así, Yahweh no pasó por alto la vida de Yeshua en la tierra, siendo su hijo. ¿Vos te crees que va a pasar por alto tus rebeldías? ¿Vos te crees que va a pasar por alto tus pensamientos? Si él no pasó por alto, escuchen bien, chicos, porque Yeshua, cuando estaba en el monte de la calavera, dijo, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Eloi, Eloi, lava sabactaní, a salvo, mírame, papá. Y dice la palabra que el Señor había dado vuelta a su cara, porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre Yeshua. ¿Y te va a pasar por alto a vos algo? ¿O a mí? ¿Me va a pasar por alto a mí la desobediencia conociendo al Nazareno? ¿Me va a pasar por alto a mí las broncas, las rabias? Yo hago lo que quiero. No va a pasar. Razonemos. Ay, pero no puedo perdonar. Ay, pero fíjese, esto no lo puedo perdonar. Ay, pastora, un tatuaje acá no pasa nada. ¿Qué opina de los tatuajes? Va a pasar por alto donde dijo, ¿no te saquearás? Una perforación. No pasa nada. El oficio de él es perdonar. ¡Opa! ¡Opa! ¿De qué Dios estamos hablando? No va a pasar nada. Yugo desigual, no importa. Después lo convierto. ¿Quién va a convertir? Nosotros no convertimos a nadie. Es el Señor el que toca. ¿Pasará por alto una desobediencia? Yo quiero que vos te mires y digas, ¿pasará por alto mi desobediencia? No. Porque él evaluó a su hijo, lo miró
minuto a minuto, pero cuando todo el pecado de la humanidad estaba sobre él, dio vuelta la cara. Y ahí expiró. Por favor, el Señor pagó precio de sangre por vos y por mí. Cuando te encontraste con Él, deja de hacer macanas, deja de hacer tu voluntad, camina derecho y hacia adelante, deja de quejarte, deja de querer cosas que no son. Míralo a Cristo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. O sea, no puedo poner mis ojos en mi problema. No puedo poner mis ojos en mi cansancio. No puedo poner mis ojos en la situación de mi casa. No puedo. Puesto los ojos en ¿quién? En el autor y consumador de la fe. ¿Me siguen? Así que sí conmigo. Voy a poner mis ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces mis ojos no pueden estar puestos en el decreto médico, no pueden estar puestos en la enfermedad, no pueden estar puestos en la economía, porque muchas veces, por no decir todas, hermanos, nos va mal en la economía porque somos malos administradores. Y llega a venir una guerra, no sé qué pasa, estamos tan acostumbrados a comprar. Entonces, puesto los ojos en quién? En el autor y consumador. Puesto los ojos en que perdí un examen, no, jamás, porque lo vuelvo a dar y lo voy a salvar. Puesto los ojos en el problema, no los voy a poner ahí. ¿Me doy a entender? Todos saben que uno de mis hijos, el mayor, Emanuel, Gabriel, Pergorría y Hipólito, antes de nacer ya Dios me había dicho va a ser varón, en aquel tiempo no había ecografía. Y me dijo, vas a tener un hijo, va a ser varón, le vas a poner Emanuel, se va a apartar. Quiero decirte que se va a apartar, pero que va a volver después de mucho tiempo. Y yo dije, bueno, Señor, tú me darás la fuerza. Hermano, se apartó en todo lo que a usted se imagine y no se imagina igual. Y yo lo miro y le digo, vas a ser el pastor más tatuado. ¿Por qué? Porque se empezó a tatuar. Se empezó a tatuar una, otra y otra. Y él me mira y se ríe y dice, todavía falta vieja. ¡No! ¿Usted piensa que yo voy a estar mirando a mi hijo que deja hijos tirados por todos lados? Que tiene como 5 hijos sin padre. ¿Usted se cree que no me duele? Sí, me duele. Pero no lo puedo mirar ahí. ¿Usted se cree que no me duele verlo solo? Sí, me duele. Me duele verlo tatuado. Me duele verlo como está. Pero mis ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. Porque yo creo que Él va a hacer el cambio. Y que va a ser, sí, el más tatuado. Porque cada vez que lo veo tiene un tatuaje nuevo. ¿Y qué hace? Se tapa. Le digo, pica, este no lo tenía. ¿Me doy a entender? Si el Señor, que es 3 veces santo, no perdonó a su hijo, porque Yahweh podía haber hecho un cataclismo y que todos los romanos cayeran. Se abrió la tierra, se lo tragara la tierra, ¿verdad o no? Ya lo hizo varias veces. Sin embargo, dejó que su hijo muriera en ese espanto de la cruz. La tortura más grande creada por el hombre fue la cruz. Eso ya está comprobado científicamente. Fue la tortura romana más grande. ¿Y qué? ¿No le dolió al corazón del Creador? Sí. El rompimiento del corazón del Creador, el rompimiento del cuerpo de Yeshua, fue para que vos no fueras roto en eso, fue para traerte la unción del rompimiento, fue para que dejaras de ser desobediente, malcriado. Las mujeres que se levantan contra sus maridos, que quieren hacer su voluntad, están en desobediencia.
Los hombres que maltratan a sus esposas están en desobediencia. Porque la que mando soy yo. Bueno, llevate nomás la corona de la desobediencia sobre vos. Porque la palabra de Dios dice que la mujer debe estar sujeta al varón. Yo mando en casa, mira qué linda. Qué linda, vos mandás en casa. Pero si vos vieras que eso te trae maldición. Y la mujer, todo lo que yo mando, yo hago y deshago. Hace esto, hace lo otro. ¿Sabes que eso te trae maldición? Por favor, por favor. La palabra es una sola. Hubo un rompimiento que trajo muerte. Pero el rompimiento que trae vida se llama Jesús. No quedó en el infierno. No quedó allí muertito como Mahoma y los otros religiosos. Él no quedó allí. El Señor lo llama a Yahweh, lo levanta y le dice: pasa, siéntate a mi derecha. Me complazco en lo que hiciste. Me complazco en que con tu unción sellaste lo roto que dejó Luzbel. Y cuando cae a tierra, en ese pasaje por los cielos, rompiendo los cielos, se va transformando en Lucifer. Pero cuando viene el santo, limpia ese camino. Y cuando sube el santo, abre un camino perfecto. Ahora, como yo tengo razonamiento, como el ser humano tiene razonamiento, puede hacer el rompimiento de su vida. ¿Para muerte o para vida? ¿Ok? ¿Para muerte o para vida? ¿Por qué se creen ustedes que los gurises se drogan? ¿Por qué se creen? Porque tienen un dolor grande y tienen que provocar un rompimiento de algo, porque estoy roto adentro, entonces algo tengo que... Hay que enseñarles que el Señor abrió un camino nuevo. Un camino que tiene la unción de la vida. Pero para eso nosotros tenemos que salir afuera. Para eso tenemos que salir de la comodidad de la iglesia. Pero para eso también tenemos que salir de nuestras propias estructuras. De nuestras propias estructuras. Es como yo digo, y un año, y otro año, en esa muerte. Recuerda el significado de rompimiento, estallido espiritual. O para el infierno, o para la vida. Es necesario que yo sepa de qué lado voy a estar. Cuidado, varona, cuidado, varón de Dios, no causes tú un rompimiento de muerte. Cuando los hombres abandonan a sus hijos, hay un rompimiento de muerte en el corazón de los niños y de la familia. Pero el Señor viene con la unción del rompimiento a decir: yo soy tu Padre. Yo soy tu Padre. ¿Y cómo lo vamos a manifestar? Siendo nosotros, replicando nosotros el amor del Señor. Por eso la escuelita es tan importante. Repliquemos la gloria de Dios, como decía mi Alejandro. Él se está sanando de no poder estar con su hijo. Él se está sanando. Y qué bueno que tuviste el discernimiento. Y el Señor te va a dar más cosas. Si vos, los niños vienen y encuentran amor acá, en su mente va a haber un rompimiento. Pero no todo es como veo en casa. Pero no todo es así. Pero hay cosas diferentes aquí. Hay otra unción, la unción del rompimiento. El Señor, el Salvador, es con nosotros. Vamos a dejar por acá.
El que está anotando, anote y estudie. Uno que anota y después lo pone en el grupo para que lo lea. Anote Juan 3, porque vamos a seguir viendo rompimiento. Juan 3, del 13 al 17, en el grupo de la iglesia va a estar anotado. Juan 1, 14. Juan 8, 32. Y Efesios 4:10. Yo quiero que usted lo mire. Mateo 27, 51. Le doy trabajo. Mateo 27, 51. ¿Por qué? Porque debemos activarnos, debemos de salir de nuestro lugar de comodidad. Es necesario salir de la chatura espiritual en la que muchos han caído. Hermanos, salga de la chatura porque el Señor ya viene. Estudien la palabra, búsquelo, medítelo, pero para uno, no para el esposo ni la esposa, para uno, mírese uno mismo, haga ese proceso de sanidad interior que el Señor le está ofreciendo a uno mismo, que es el mejor. Porque una cosa es que yo vaya y te diga esto y esto está mal, otra cosa es que vos lo veas en la palabra y digas, wow, entonces esto es mío. Lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Amén. Amén. Santo. Ahora les voy a preguntar qué aprendieron. Y si pensaron que ya terminaba el culto, fueron. ¿Por qué? Porque es una palabra fuerte. Es una palabra revelada, hermano. Estoy muy segura que nunca la escucharon. Entonces quiero saber qué entendió. ¿Ok? Así que el que le caiga la mano va a tener que decir. Karin,